Estamos estudiando un folleto de suma importancia, alusiones, imágenes y símbolos que nos ayudan especialmente a entender la Biblia, a entender la palabra de Dios. ¿Sabían ustedes que Dios habla por medio de símbolos? Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, es de suma importancia que nosotros empecemos a ver esos símbolos. Inician con una ley de la primera mención en el libro de Génesis. Es como una plantita que tú siembras y ese símbolo se va desarrollando en toda la Biblia hasta que crece fuerte allá en Apocalipsis y nos enseña entonces lo que Dios tiene reservado, no solamente para nosotros los fieles, sino también sobre los acontecimientos finales. Bien, si nosotros abrimos nuestra Biblia o nuestro folleto, ¿cuántos tienen folleto? ¿Cómo se titula la lección que vamos a estudiar? Vamos a ver. ¿Cómo se titula la lección que vamos a estudiar y por qué crees que es de tan suma importancia esta lección? Hay un valiente. ¿Por qué es de suma importancia esa lección? Vamos a ver. ¿Cómo se titula la lección? Entendiendo el sacrificio. ¿Entendiendo qué? El sacrificio. Normalmente tenemos un texto bíblico de memoria. ¿Quién desea leerlo, por favor? Se encuentra en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Entendiendo el sacrificio. ¿Sabían ustedes que hay diferentes tipos de sacrificios en la palabra de Dios? Hay sacrificios que son vacíos. Vamos a hablar un poquito de eso, de ciertas prácticas que son vacías, pero hay un sacrificio verdadero. Y en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, dice algo bien interesante. Vamos allá entonces. Vamos a Apocalipsis. Si hay un valiente que pueda leerlo, le damos la oportunidad. Cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces hay uno que es digno de abrir ¿qué? Los sellos. Ahora es interesante porque los sellos, de manera en especial, representan 7 períodos en los cuales Dios actúa a través de las iglesias, ¿ok? Siempre va a haber un periodo en que Dios le muestra a su remanente fiel que Él está al control de su iglesia, que Él está al control de sus hijos. Si ustedes notan, Juan está describiendo aquí la visión y dice: yo no podía comprender la visión, ni los 7 sellos tampoco, pero vino uno que es ¿qué? Digno. ¿Y cómo se le llama en el texto? Dice, el que es digno, dice, es el Cordero. ¿Quién es digno? Ahora es interesante porque nos habla de un símbolo. Hay uno que es un cordero aquí. Se está hablando de un cordero y dice que solamente el cordero podía comprender y desatar lo que había en los 7 sellos. Aplicación número 1. Enseñanza número 1. En nuestra vida, al igual, hay cosas que no podemos comprender. ¿Quién es el único que puede revelarnos eso? Es el Cordero. No solamente el Cordero revela el futuro, sino también que el Cordero nos da a entender a nosotros que si hay algo que desatar, porque dice, Él desató los sellos, pero el Cordero no solamente desata los sellos de las cosas incomprensibles, también Él desata cualquier mal hábito en nuestra vida y nos da victoria. Por eso Él es, el Cordero es ¿qué? El único digno de gloria y de alabanza. Alabado sea el nombre de Dios. Y dice que ese Cordero, el mismo texto, ¿qué dice el texto? Que ese Cordero fue inmolado. ¿Por quién fue inmolado el Cordero? ¿Y para beneficio de qué? ¿O de quién? Esa sangre que derramó el Cordero, ¿podemos nosotros reclamarla hoy? ¿Puede el Cordero desatar cualquier situación que nosotros nos parezca difícil? ¿Puede el Cordero? Bueno, el texto es claro. El único que es digno, quizás el amigo, el hermano, inclusive el esposo, no tenga respuestas a tus preguntas existenciales. Pero hay uno que es digno, ¿cierto? ¿Quién es? El Cordero.
Y yo me sonrío porque ustedes dicen Cristo Jesús. Ustedes saben quién es el Cordero. Sí, buscarlo en la palabra de Dios, pero también vamos a indagar especialmente en la lección más adelante del miércoles sobre ese Cordero. Ya nosotros comprendimos, número uno, el Cordero es digno, el Cordero merece toda la gloria, todo el poder, y es el único que nos da claridad mental para entender que las cosas que no podemos comprender tú y yo muchas veces. Gloria al Señor. Ahora es interesante si usted brinca, ¿verdad? O da un paso a la lección del domingo. Vaya ya. Dice sacrificios. Wow. Sacrificios inútiles. Y para ello vamos a ir especialmente al libro de Isaías. Libro de Isaías. Vamos a entender, ya vimos en Apocalipsis 5 que hubo un cordero que fue inmolado desde la fundación de ¿qué? Ese sacrificio del cordero es verdadero, ¿cierto? Pero cuando vamos al libro de Isaías, en el capítulo 1, versículo 13, presten atención lo que dice aquí. ¿Cuántos están allá? Preste oído. Dice: no me traigáis más vana ofrenda. Vana, ofrenda vana son ofrendas vacías. ¿Qué son ofrendas vanas? Ofrendas vacías. Cosas que se hacen que podría tener cierto grado de valor a la vista del hombre, pero cuando el corazón no está puesto en eso, para Dios, aunque se vea bien, ese sacrificio, esa ofrenda, viene siendo ¿cómo? Es siendo vana. Y mire qué dice aquí el texto: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva, sábado y el convocar asambleas. No lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Qué es lo extraordinario del texto, Litsi? Que fue Dios que dijo que convoquen asamblea para ir a la iglesia el sábado. Fue Dios. Fue Dios también que instruyó a su pueblo para llevar ofrendas. Sí, fue Dios. Y que lo hicieran en el templo. Y la adoración y el recordarse el sábado en el Creador. Lo extraordinario del texto es que Dios fue que dijo que le hicieran eso. Pero ahora Dios está diciendo que está ¿cómo? Que está cansado. Que están vacías esas ofrendas, el ir, el convocar reuniones. ¿Qué es lo que puede causar que mi ofrenda a Dios esté vacía? Sus sacrificios estaban centrados en sí mismos. Vayan guardando esto: sacrificios centrados en sí mismos, aunque profesaban estarlo haciendo ¿para quién? Estaban en sí mismos. Muy bien. Entonces las ceremonias pueden convertirse en algo mecánico, ¿cierto? Yo voy el sábado a la iglesia, inclusive, mi hermano Salvador, participamos, alabado sea el nombre de Dios por la linda oportunidad, de la cena del Señor, pero no entendemos lo que Dios está diciendo, no entendemos lo solemne que son tales ceremonias. Yo pienso que hay otro versículo que nos aclara, que es en el versículo 3, especialmente, nos aclara un poquito acerca de estos sacrificios que si bien Dios lo había ordenado, pero el pueblo de Israel lo hacía como de forma mecánica en aquel tiempo que el profeta está escribiendo y Dios le está dando esta palabra y que debes hablarnos a nosotros hoy. Mire qué dice Isaías en el capítulo 1 versículo 3, dice: el buey conoce a su dueño, dice, y el asno el pesebre de su señor. Ahora preste oído: Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento.
Hay dos palabras ahí de suma importancia. Bien, tenemos que entender, número uno, que el sacrificio o ceremonias, cosas que hacemos para Dios, a la vista de Dios tiene valor, realmente, porque estamos caminando bajo sus instrucciones. Ahora, Isaías nos muestra especialmente la situación del pueblo. O sea, número uno dice, no tienen conocimiento, o sea, hacían las cosas sin entenderlas. Es como cuando yo como la cena del Señor y no estoy claro en lo que estoy haciendo y no entendemos. Dice, Israel no entendía que todos esos sacrificios que hacía tenía un fin. Ellos veían el sacrificio como un fin, pero no veían el fin espiritual realmente de lo que ellos hacían. Por lo tanto, dice, no conocían a su Dios. ¿Puede estar las personas haciendo cosas ahí que cree que Dios aprueba eso? Y su corazón es sincero. Salvador hablaba que uno puede estar equivocado sinceramente. Yo puedo estar haciendo algún servicio a Dios, pero no porque esté alineado a lo que Dios revela, como Dios ve ese sacrificio. Y ahí vamos a caer entonces a un sacrificio importantísimo, que es el de Caín y Abel. La obediencia en amor. La obediencia debe tener apellido, ¿verdad? Obediencia en amor, porque a veces obedecemos y puede ser que no somos motivados por la razón correcta, ¿cierto? Entonces vamos a Génesis en el capítulo 4, que vamos a ver esto mucho más didáctico, si podríamos decir. Génesis capítulo 4 en el versículo 3 dice que andando el tiempo de presentar una ofrenda de sacrificio a Dios. ¿Quién había dicho que le den ofrendas? Sacrificios, ¿verdad? Dios mismo, ¿cierto? Y había transcurrido el tiempo de presentar eso delante de Dios. Ahora, lo primero que necesitamos entender es que ya Dios había dicho cuál era la ofrenda. Génesis 3:17, si ustedes leen allí en el protoevangelio, la promesa de Dios a sus hijos fieles es que a través de la simiente de la mujer iba a venir ¿quién? El libertador. Y nos iba a redimir ¿de qué? De nuestros pecados. O sea, el cordero simboliza al libertador que habría de librarnos a nosotros de la muerte eterna. Ese cordero es Cristo. Entonces, tanto Caín como Abel están haciendo un acto de adoración. ¿Usted notó? ¿Qué debían llevar? Vamos a ver, dice aquí, pasando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda ¿a quién? A Jehová. ¿A quién le está ofrendando Caín? Muy bien, perfecto. Y mire que sigue diciendo, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas ese cordero que iba a ser nuestro libertador. Por eso Apocalipsis 5, recuerden, el cordero que fue inmolado desde el principio de la creación. Entonces viene Caín. Pregunto, ¿sabía Caín en relación a lo que significaba y lo solemne que era el sacrificio de dicho cordero? ¿Sabía Caín, sí o no? Vamos a imaginarnos, Caín y Abel. Vamos a presentar el sacrificio, hermano. Vamos para la iglesia. Vamos para el altar. Vamos a ofrendar el sacrificio. Vamos a obedecer a Dios. Ok, perfecto. Se dividen. Caín va con su corazón, ¿verdad? Esto es lo que yo tengo para Dios. Esto es lo que yo tengo. Mira, Señor, de los mejores frutos que tengo. ¿Ok? Pregunto, ¿eso fue lo que Dios le había ordenado? Pero él quiere adorar a Dios como él cree y como él piensa y como su corazón le dice. ¿Está el ser humano hoy en día así mismo? O sea, todo el mundo ama a Dios. Pero no se percata cuáles son las instrucciones de Dios. O sea, es ofrenda vacía. Dice que Abel llevó conforme. Caín había rechazado, hermano, así mismo, la instrucción de Dios. Cuando usted y yo rechazamos la instrucción de Dios, cuando no entendemos lo que Dios exige, y lo que Dios exige está revelado en su palabra. ¿Ha encontrado usted personas, yo amo a Dios, pero que nadie me hable de la Biblia? ¿O ha encontrado algunas personas y usted le pregunta, ¿y por qué hace eso?
Yo no sé, por eso siempre yo lo he visto así que se ha hecho. Dice, el buey conoce a quién, a su dueño, pero los hijos, nosotros, profesos hijos de Dios, la humanidad no se está percatando en cuáles son las instrucciones. Y dice que Dios vio con agrado la ofrenda de quién. ¿Cuántos quieren ofrendar como Abel? Gloria al Señor. Los que ofrendan como Abel hacen como Dios dice. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Jehová? ¿Qué revela Dios en su santa palabra? Miren qué acto tan interesante. Abel debía llevar, los dos debían llevar ¿quién? ¿A quién? El cordero. Y yo sé que ustedes saben. Levanten la mano los que saben a quién representa el cordero, que le voy a... San Juan 1:29, ¿verdad? Es aquí el cordero de Dios que quita el pecado. ¿Qué es lo que quiere quitar el cordero? Vamos a empezar a aplicar esto, a ponerlo en un lenguaje hoy. Porque ellos ofrendaron el cordero sacrificial porque el cordero apuntaba al libertador, a Cristo, ¿cierto? Ok. Entonces, noten cómo el ser humano puede cambiar, rechazar las instrucciones de Dios. El tipo de ofrenda y de sacrificio, Dios lo había dicho. Pero mire con tinte religioso lo que puede hacer el ser humano si no se percata y si su corazón. Cambiar el tipo de lo que Dios dice e introducir otro elemento contrario. En la presencia de Dios, ¿somos capaces de hacer eso? En la presencia de Dios. Y Dios dice que ese tipo de ofrenda sin instrucción y sin conocimiento de lo que usted hace, usted tiene que conocer a su Señor y la voluntad de Dios. Lo voy a poner simple. Antes se sacrificaba el cordero, ¿cierto? Ok, el cordero es Cristo. Murió por nuestros pecados. San Juan 1:29. ¿Es así? Muy bien. Yo pregunto, ¿quién es nuestro mediador entre Dios y los hombres? ¿Seguro? Voy a ser más directo. ¿Quién es nuestro único sacerdote y mediador entre Dios y los hombres? Yo puedo cambiar puedo cambiarlo. Mira que dice aquí, el punto de lo que venimos diciendo es el siguiente. Si usted va a Hebreos, en el capítulo 8, versículo 1 en adelante, dice el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un templo. ¿Dónde está ese templo? En el cielo, y allá hay uno que es ministro de aquel templo. ¿Cómo se llama? Y él es el único intercesor. ¿Puedo yo cambiar? ¿Saben ustedes que hay iglesias que cambian esa realidad? Por ejemplo, vamos a leerlo, porque no queremos estar inventando cosas aquí, ¿verdad? Si usted va a Hebreos 8, usted se va a dar cuenta de lo que estaba haciendo Caín. Caín cambió el sacrificio. En vez de llevar el cordero, ¿qué llevó? Otro asunto que Dios no dijo, ¿cierto? Y fue rechazado. Mire qué dice aquí. Hebreos en el capítulo 8. Mire qué dice. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Dónde está el único sacerdote? O sea, el cordero muere como víctima, pero cuando Cristo resucita, toma la posición de ¿qué?
Entonces no necesitamos sacerdotes humanos. Porque dice que el único que puede interceder en el cielo, ¿quién es? Jesús. Entonces Jesús es aquel libertador, aquel verdadero sacerdote que necesitamos. Pero hoy el mundo se volca. Empezamos a utilizar ¿qué? Hombres e intermediarios. Mire qué dice el texto en el versículo 6. Ahora, ¿pero cuándo? Ahora. No está hablando de allá. El cordero era el tipo, ahora el antitipo es la realidad de lo que Cristo hace. Recibimos nosotros la instrucción de Dios, dice aquí, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿El de quién? Está hablando de Cristo. Por cuanto es mediador de un mejor pacto. ¿Quién es mediador? ¿Qué es un mediador? Un intercesor. ¿Y Cristo es el único mediador? ¿Puedo yo utilizar un hombre para que pueda mediar entre Dios y yo? Por religioso que sea. El pacto está basado sobre mejores promesas. Escuchen lo que entienden esto, lo que estamos entendiendo esto. Le digo por qué. Porque número uno, allá atrás se necesitaba matar un animal, ¿verdad? Un cordero, pero aquí en la iglesia cristiana ahora aceptamos el cordero por fe que fue sacrificado por nosotros. Amén. Una sola vez. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque allá en el tiempo para cuando se escriben estas cosas y Dios da esas instrucciones, era necesario que hubiera sacerdote. Pero ahora en la iglesia cristiana, ¿quién es el sacerdote? Cristo. Aquí se necesitaba un intermediario entre Dios y el hombre que iba a presentar el cordero. Ese era el sacerdote, ¿cierto? Y aquí ahora, ¿quién es el sacerdote? Las instrucciones están claras. Y el Señor nos llama a nosotros a que no cambiemos el antitipo. El antitipo de lo verdadero está en la palabra de Dios. El Cordero Pascual. ¿Recuerdan ustedes? El evento del pueblo de Dios en Egipto. ¿Qué tiempo duró el pueblo de Dios en Egipto? Aquí estamos en la lección del Cordero Pascual. ¿Cuántos años, hermano? Pregunto, ¿cómo era el pueblo de Israel tratado en la nación egipcia? Esclavo. ¿Recibían menosprecio, hermana? ¿Se desmeritaban sus palabras? ¿Vivían esclavizados allá? Ellos deseaban ser libres. Esa noche, cuando Dios lo iba a libertar, ¿cuáles fueron las instrucciones de Dios? ¿Se recuerdan? Poner sangre en el dintel de la puerta. Ok. Sangre de cordero. Sangre del cordero. Sacrificar el cordero, hermano. Escuchen bien los que desean ser libres. Esto es los que desean ser libres de sus malos hábitos, de sus pecados, algo que haya que desatar en tu vida. El único por la fe es el cordero. Y antes de Dios darle liberación, ellos tuvieron, número uno, que aceptar el cordero. No hay liberación si el cordero no es que no lo asumimos, si no nos aferramos a su sangre. ¿Cuáles fueron las instrucciones en relación a la sangre? Esta sangre ustedes la van a poner ¿dónde? En el dintel. ¿Y para qué va a servir la sangre? Una señal. ¿Señal de qué? ¿Señal de qué? De protección. Hermano, ¿tú quieres estar realmente preparado para estos últimos días? Tú tienes que asumir al Cordero y tienes que reclamar su sangre. La palabra de Dios dice en Daniel capítulo 12, tiempo de angustia. Y nosotros a veces nos alteramos y decimos, wow, el mundo está difícil, la sociedad, wow, mira cuántos murieron en República Dominicana, 239 y pico de personas, wow, pero y sin haber un tsunami, sin haber nada. ¿Cuántos quieren estar protegidos?
Entonces tú tienes que asumir al Cordero. ¿Hay alguien que no ha asumido al Cordero y que no ha reclamado su sangre? Porque lo que liberta y trae libertad, lo único que dice que tú vas a tener un lugar en el reino de Dios. El Señor, antes de que ellos salieran de Egipto para ir a la Canaán, debían estar preparados ya. Aceptado el Cordero y confiar en su sangre y decirle: Señor, te doy gracias porque tú eres mi único y suficiente sacerdote. Gracias porque eres mi intercesor. Y decirle: Señor, te doy gracias porque tú eres mi único y suficiente sacerdote. Gracias porque eres mi intercesor entre Dios y los hombres. Yo no voy a cambiar la instrucción divina por mandatos humanos. Y el Señor quiere dar libertad. El pueblo de Israel no entendió esto, hermano. ¿Qué no entendió? Que mientras ellos hacían esas ceremonias, que luego perdieron el conocimiento porque se centraron en ellos, hermana. Esa ceremonia, el fin era de que ellos entendieran que el Cordero podía libertarlos de pecado. ¿Ok? Libertarlo de la esclavitud del pecado. Y si hay algo que tú quieres ser libre, yo pienso que es la linda oportunidad que podamos ponerlo al Señor. ¿Quieres tú ponerle algo al Señor? Yo te voy a invitar a ponerte de pie en esta hora. Solamente tú y Dios sabe. Lo que tú necesites que el Cordero pueda desatar en tu vida, por favor, tómate 30 segundos y díselo en tu corazón.